esto no se puede olvidar. De forma que desde nuestro punto de vista la teoría de la computación de Haeckel sigue siendo una idea totalmente metafísica, que es la idea de la pluralidad de formas de los franciscanos, ¿verdad? Y entonces el problema es en qué consiste la identidad sustancial de cada individuo. Esta es la clave central. Generalmente los franciscanos admitieron la pluralidad de formas. Hay pluralidad de formas. Es decir, las tres almas de Platón. Es muy interesante advertir cómo la teoría de la unidad de forma, de la única forma, es una teoría asumida por los hipocráticos, por Hipócrates, por los médicos hipocráticos, y después por Aristóteles. Por Aristóteles. Esta teoría favorecía extraordinariamente la idea de la unidad del ser humano y del ser vivo, la comparación con un círculo, ¿verdad? No tiene principio ni fin, cualquier parte trae su principio. La propia teoría de la enfermedad como rotura de esa continuidad, el elcos, la herida, ¿verdad? Cuando se rompe la continuidad, entonces hay una enfermedad. Esa es una teoría hipocrática que viene de sobre la cual Aristóteles establece su famosa teoría ilemórfica en ese sentido. En cambio, la teoría de la pluralidad de almas de Platón, traducida a la pluralidad de formas, pues favorece más bien la idea de un organismo no como una unidad continua, sino como una especie de conjunto de subsistemas, cada uno de los cuales puede sustituirse por otro. Es decir, la teoría de Galeno, que está mucho más en línea de lo que hoy hacen los médicos en cuanto se comportan como ingenieros, que son capaces de trasplantar, de quitar y poner, ¿verdad? Son dos tradiciones de la medicina griega, la hipocrática y la galena, que tienen mucho que ver con estas doctrinas del ilemorfismo, como vemos. Pues bien, en la teoría franciscana de la multiplicidad de formas, sobre todo en la tradición de Pejan, el famoso Pejan, y después sobre todo de Escoto y de Ockham, pero sobre todo de Escoto sostuvo la famosísima teoría de que la individuación, la individualidad, la identidad sustancial de cada individuo, irrepetible, de cada individuo, de fulano de tal que está en embrión o en feto, como fuera, la individualidad de esa persona se debe no a la materia, como decía Santo Tomás. Santo Tomás decía que era la materia, la materia signata quantitate, una de las teorías más famosas de Santo Tomás y más con fundamento aristotélico, la idea de que es la cantidad signata quantitate lo que da la individualidad a la materia, mientras que la forma es universal, con lo cual algunos ven demasiada influencia de Averroes en Santo Tomás. Pero los franciscanos subrayan, sobre todo Pejan y sobre todo Escoto, que la individualidad deriva no de la materia, sino de una forma estricta precisamente, que es la que llamaron la eceitas, la eceidad. La eceidad sería la forma individual que hace que yo no sea tú, ni él, ni aquel, que cada uno tenemos nuestra forma propia, además de otras formas generales, ¿verdad? Tenemos la forma de la eceidad. Claro, esta forma de la eceidad, ¿qué es? Pues es vamos, hay tal cantidad de cosas que se han escrito sobre ello que es imposible plantear aquí la cuestión. Simplemente tener en cuenta que esta teoría sigue siendo una teoría ilemórfica de la identidad, puesto que es la forma de las eceitas la que da la individualidad sustancial, y se sobreañade a ella otras formas que ya no son individuales, sino que son específicas, genéricas, de clase, de tipo, etcétera, etcétera, que son diferentes. Bien, la idea central que bueno, yo tendría que hacer era refutar las teorías ilemórficas de la identidad. Las teorías ilemórficas de la identidad, a mi juicio, no puedo hacer la crítica como natural, simplemente para indicar el sistematismo por donde yo me movería. Indicar que las teorías ilemórficas de la identidad suponen el tratamiento de las formas como entidades hipostáticas que tienen una sustancialidad propia cuando no la tienen realmente. Y suponer, sobre todo, que la aceidad es la forma de la individualidad, es pedir el principio continuamente, porque es inventar una forma ad hoc para justificar y para explicar por qué el individuo es individuo. Y que la teoría de la aceidad, por lo menos tal como la desarrolló Suárez en la Disputación Metafísica Quinta, pues la teoría de Suárez de la aceidad yo creo que está mucho más en línea, aunque sigue siendo naturalmente ilemórfica, por supuesto, está mucho más en línea o se puede reinterpretar
desde el actualismo, que voy a decir en 2 palabras en qué consiste, la teoría actualista de la identidad y de la personalidad. Prácticamente, y para abreviar, la eceidad vendría a consistir en la propia existencia real de la sustancia, ¿verdad? En la propia existencia de la sustancia. Por lo tanto, la identidad de la sustancia consistiría en la realidad misma, en el dato real mismo de la sustancia que está actuando, ¿verdad? De ahí el actualismo. Y entonces la eceidad no sería sino una reformulación desde el punto de vista idemórfico de esa propia realidad sustancial de la sustancia. Bien. Bien. ¿En qué consistiría, abreviadísimamente, la concepción actualista de la identidad de la persona? O de la identidad aplicada a la persona. Pues la haríamos consistir en modo alguno en formas. Pero, sin embargo, advertimos que la herencia y la presión del idemorfismo sigue constantemente presionando sobre los debates sobre el aborto. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro, creo yo, cuando se dice que es absurdo tratar de destruir a un feto pues de 4 o 5 meses, y se apela a que en este feto haya indicios, por ejemplo, de sensibilidad o indicios de sistema nervioso, ¿verdad? Claro, estos indicios están apelando a formas que se encuentran o se aprecian en el feto que son parecidas en las otras, como si fuera esencial la presencia de estas formas para declarar que aquello es persona o no es persona, ¿verdad? Que aquello es individuo o no es individuo. Sigue el idemorfismo presionando continuamente. Y entonces, o bien cuando se dice, ¿cuándo empieza propiamente el embrión, ¿verdad? El germen, vamos a decir, por seguir la terminología que antes he expuesto. ¿Cuándo empieza el germen? En el momento de producirse la penetración del espermatocito, en el momento de la formación de la célula única de carácter diploide, en el momento de la morulación, a los 4 o 5 días, en el momento de la gástrula, ¿verdad? Es decir, cuando el blastocisto empieza a invaginarse, forma la gástrula, de la cual saldrán después las famosas hojas, las hojas del ectodermo, endodermo, etcétera, de donde salen los tejidos, sale la morfología propia del órgano. Claro, en la fase de mórula, evidentemente, allí no hay ni rudimentos ni puede haberlos de morfología humana. La mórula y el parecido de la mórula humana con la mórula de la yegua es casi total, desde el punto de vista de la observación no microscópica. Ahora, desde el punto de vista del microscopio y del ultramicroscopio, la cosa es totalmente distinta. La mórula humana tiene un código genético totalmente específico y distinto totalmente de la yegua. Es decir, solamente cabía comparación y confundir unas con otras por el aspecto estético, ¿verdad?, de una mórula y otra, simplemente porque no se conocía el microscopio electrónico. De manera que no se puede, que es el nivel donde estaba la ministra cuando dijo que no era humano. Claro, que el feto no era humano. Seguramente había oído campanas por ahí, ¿verdad? El feto no es humano porque la mórula de una yegua, que tiene una yegua, pues es muy parecida a la mórula, si contemplamos los famosos cuadros de la teoría de la recapitulación, donde se ponen las fases de un embrión, pues qué sé yo, un embrión de conejo, de gato, de cualquier mamífero, de hombre. Efectivamente, cuando llegamos al principio, a veces es muy difícil diferenciar, estamos hablando de hombre y el otro, porque es muy parecido en su morfología, pero ya de un feto ya avanzado, ¿eh? Es como decir una mórula. Es una mórula es un conjunto de células que se han obtenido por división interna, y entonces pues es igual, pues no es igual. La mórula humana es mórula, pero es totalmente de la especie humana, y en el código genético tiene ya determinadas. Bien. Pues cuando se dice, no, pero la mórula todavía no tiene forma humana, que es lo que hacía Aristóteles, ¿verdad? Se está prisionero del idemorfismo. Se está dando una teoría de la sustancia, según la cual la sustancia tiene una materia, que sería en este caso la mórula, que luego recibe forma humana, no se sabe cómo, ¿verdad? De hecho, muy gradualmente van apareciendo rasgos morfológicos, aparece el corazón muy pronto, aparecen los órganos genitales muy pronto, se puede saber el sexo enseguida, aparecen rudimentos de brazos, etcétera, y entonces ya tiene